Señores, continuamos aquí en su espacio Levántate New York, y como ya le había adelantado antes de la pausa, hoy iniciamos nuestro primer diálogo matutino con el periodista mexicano radicado en la ciudad de Nueva York, Javier Sosa, con quien tenemos interesantes cosas que conversar. Buenos días y bienvenido, Javier. Muchas gracias. Antes que nada, me siento complacido de compartir con todos ustedes aquí en Levántate New York. Y bueno, siempre hay temas interesantes de los cuales podemos ir hablando con otras nacionalidades acerca también de las tradiciones que se van viviendo, especialmente en estos días en que se celebra esa conmemoración, ese recordatorio hacia nuestros seres queridos que parten hacia el submundo que llaman algunas culturas, o hacia el cielo, que también es la sincretización entre, vamos a decir, entre las tradiciones católico-cristianas y las tradiciones que ya se venían arrastrando desde la época prehispánica. Exacto, Javier. Hoy inicia una de esas tradiciones que están enclavadas dentro del mexicano, que es la cultura de la celebración del Día de Muertos, que muchas culturas que no la conocen se la encuentran muy extraño. Cuéntanos un poquito acerca de esa tradición de México. Yo creo que no es tan extraño para nosotros que compartimos el día a día con prácticamente el jugueteo, vamos a decir, de la muerte, y que lo vemos tan normal. Es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, y que de una u otra manera, no solamente en México, sabemos que se ha llevado esta tradición hacia otros países como es Guatemala, Ecuador, también en Costa Rica, el Perú, el pueblo inca, los pueblos andinos, que festejan también o celebran el recordatorio de sus seres queridos que han partido al más allá. Y sabemos que otros países como Tailandia, Corea del Sur, el Japón, también de una u otra manera van dándole esa pleitesía a los seres queridos. Y en México, más que nada, iniciamos desde mediados de octubre, que ya empezamos a preparar nuestros altares, como comúnmente se le llama, con las flores, el incienso, el copal, para darle la bienvenida a esos seres que se han ido, que se nos han adelantado, pero que vuelven cada año según la ideología que se tiene desde los pueblos prehispánicos, y que se va sincretizando con la cultura que se viene trayendo de España y de Europa, como es el catolicismo, que va haciendo esta sincretización entre las dos tradiciones. Iniciamos más que nada el 27 de octubre, rindiéndole cierta pleitesía también al Xoloitzcuintle, que es el amigo del hombre, que es el perro. El perro, de esa forma también se le rinde pleitesía a esa mascota, tanto al gato como al perro y a otros animales. Ya eso es el 27. El 28 se le pone la primera ofrenda o el recibimiento que se le da a la ánima sola. La ánima sola, se habla de las personas que no tienen quien les recuerde, que ya se han olvidado de ellos. Entre ellos están considerados también el 29, como decía, y del 30 al 31 de octubre, las personas que murieron en desgracia, las personas que tuvieron algún accidente. También entre ellos están considerados los criminales, que muchos se olvidan de ellos y que son parte también de una sociedad, y también se les espera ese día. Un punto bien importante, el que tal vez muchas personas sí oyen, es hablar del 1 de noviembre y del 2 de noviembre. El 1 de noviembre es cuando ya llegan dicen los angelitos, y las personas que mueren de muerte natural. Ahí es cuando se les espera el 1 de noviembre. Ahí es donde ya se llena el altar. En algunos lugares, cada estado creo que tiene un aspecto diferente en esperarle a sus fieles difuntos, como se le llama. De hecho, todos santos y fieles difuntos, más que nada, eso es una tradición católico-cristiana. Y ya la sincretización de los altares, más que nada, es prehispánico, y de ahí se viene arrastrando. Muchos estudiosos de la materia, como los antropólogos, difieren un poco entre que si es en realidad de origen prehispánico o es católico-cristiano. Creo que es una sincretización entre los dos aspectos, porque de una u otra manera cada estado le rinde pleitesía a sus seres queridos al llegar. Como decía, el primero ya es para todos santos, que se le llama, todas las personas
que murieron de muerte natural a partir de los 13 años, porque antes son los angelitos que se le llama. Ya se le hace un altar, una mesa, donde se le expone las famosas calaveritas de azúcar con el nombre tal vez de la persona, se llena de flores de cempasúchil, también se le hace un camino, por lo que yo recuerdo que hacía mi mamá en casa, o hacíamos todos nosotros, le esperábamos aparentemente a nuestros seres queridos para darles la bienvenida con sus alimentos que ellos gustaban. Se llama el pan de muerto, que es las hojaldras, también el atole, los tamales, cuántas comidas que nos acordamos que le gustaba a nuestro ser querido, si es papá, mamá, si es algún hermano, el típico aguardiente que se le pone en una copita, y de esa forma le damos la bienvenida. Siempre se tiene ese cariño, ese respeto y esa algarabía de compartir con ellos. Eso es en el aspecto de la casa. En el Camposanto se va al panteón o a la tumba y también se le empieza a arreglar esta misma para que ya el día 2 de noviembre, que es cuando aparentemente la tradición nos dicta que ya se van nuestros seres queridos, también les acompañamos, les hacemos otro camino con incienso y copal y las flores de cempasúchil para llegar hasta el cementerio, adornarles o arreglarles la tumba con flores, con veladoras. Hay personas en algunos estados que se van a pasar parte de la noche con sus seres queridos al Camposanto, regresan a las 4 o 5 de la mañana para revisar que no se hayan apagado las velas, porque siempre las velas es la luz que les va a alumbrar el camino. Es parte de una tradición hermosa y que vemos que ha crecido en muchísimos otros países porque las migraciones van caminando. Lo vemos como aquí en la ciudad de Nueva York o en el área triestatal. Nuestra gente no olvida sus tradiciones y de esa forma creo que no olvidamos nuestras raíces y es lo que nos identifica, creo que como pueblo, al tener una cultura fuerte, no olvidarnos de ella y saber que también la UNESCO la ha declarado como patrimonio cultural intangible, por así decir, que no podemos tocar, pero que es parte de nuestras tradiciones. Y eso es el jugueteo, vamos a decir, un poco con la muerte para no tenerle, ¿cómo le llamo? Miedo, tal vez es miedo a algo que muchísimas personas no quieren hablar de ello, pero es algo tan natural que simplemente es una antítesis entre la vida y la muerte. ¿Qué es la muerte? El saber que estuvimos un día vivos, que nos van a recordar hasta que poco a poco vamos trascendiendo y un día juntarnos con esa energía que es la creación del todo. Bueno, a mí me llamó la atención, como usted describe, porque todas las culturas del mundo tienen algún tipo de relación con la muerte. Con la muerte. O sea, pero nunca nadie celebra la muerte. Claro. Yo creo que eso es el caso exclusivo. Sí, una celebración. O sea, una celebración, ellos regresan y pasamos tiempo y lo pasamos chulo. O sea, generalmente, todas las culturas que yo he tenido, inclusive tanto los japoneses, ellos tienen el día de recordación, que no es una fiesta. O sea, es un momento trágico donde tú recuerdas a la persona que se fue y no va a regresar. Claro. Entonces tú le puedes llevar las cosas que le gustan, los rusos les gustan. Y generalmente está relacionado con el día de la muerte de la persona. Okay, no es que... No, o sea, entonces, ese sincretismo que ustedes han creado ha llamado la atención porque es una fiesta. Cuando todo el mundo mira eso. Entonces hay una cosa que yo quisiera que usted me aclarara. Es lo siguiente. ¿Cómo surge la fiesta? Porque usted me dice, pues, primero, no es dentro de la tradición cristiana ver la muerte como una fiesta. Y segundo, usted habla de que se celebra también lo del perro. Pero el perro no existía hasta que llegaron los españoles. Casualmente. Entonces, ¿cómo esas dos cosas, algo que es completamente extraño a lo que es la cultura tradicional cristiana, dos cosas, en ver la muerte como una tragedia, no como una fiesta, no como un encuentro, pero al mismo tiempo hay elementos que no pudieron haber existido en la época precolombina porque el perro no existía? ¿Cómo esas dos cosas? De hecho, el perro sí existía. Si usted revisa los análisis, existen todavía los animales, los vemos en los zoológicos y hay personas que los tienen. El Xoloscuintle es un perro que no tiene pelo. El que no ladraba, que decían. El que no ladraba. Okay. Precisamente. El Xoloscuintle y de esa manera ya es que se le viene rindiendo tributo. De hecho, muy cierto lo que dice. ¿Cómo es que se hace esta sincretización? Creo que la Iglesia Católica, al traernos
esa influencia de darle ese tributo a sus fieles difuntos, a todos los santos, que es el 1 y el 2 de noviembre, coincide con que el pueblo prehispánico también le rinde tributo a sus muertos, porque ya en el Valle de los Muertos, que es el Valle de la Luz, el pueblo azteca y el pueblo maya le rinde tributos, prendiéndole también luces, alumbrándole, por así decirlo, y de igual manera ya haciendo las tradiciones de las flores y el incienso y el copal, que es muy tradicional también en el pueblo maya, para alcanzar ese camino y esa trascendencia hacia el submundo del cual se habla mucho en el Popol Vuh, por así decir, en el Popol Vuh, uno de los libros más amplios también que existen para conocer un poco acerca de la tradición de los mayas y del pueblo maya, de todo lo que es el sureste de México y Centroamérica. Así que sí hay una relación muy fuerte entre estas dos ideas que se van formando y que hacen parte ya de la cultura de un pueblo como es México. Bueno, uno de los elementos básicos de control que tienen todas las religiones es el concepto del bien y el mal, claro, y el concepto del cielo y el infierno. Claro. Ese concepto es... y luego los católicos se inventaron el purgatorio como algo, claro, intermedio para que en la misma zona. De hecho, okay. Ese concepto del purgatorio, el concepto del infierno, el concepto del cielo, existe también en la cultura, en las religiones precolombinas. Claro que sí existen, porque está el mundo de la luz y el submundo del que se habla. Siempre se ha hablado de los cenotes sagrados para los aztecas y para los mayas, y de esa forma es a donde se conoce el Valle de los Huesos Dorados, el Valle de los Huesos que alumbran, es a donde llegan todos los seres muertos, pero se van subdividiendo. Si usted tiene la oportunidad de leer el Popol Vuh, hay otros libros muy interesantes. Ahí es donde uno se da cuenta como sí se rendía esta pleitesía y existen esos mundos, el submundo y el mundo de la luz para nuestros seres queridos. ¿Cuál es la relación que existe entre Halloween, que se celebra aquí en Estados Unidos, con la celebración de los muertos? Creo que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Sí, aquí se está implementando para Halloween utilizar la Catrina y ese tipo de elementos que tiene la celebración de muertos en México. Claro, Provi, ahora que hablas de la Catrina es también un ente un ícono de estos días, que es del estado de Aguascalientes. Nuestro país tiene 33 estados y uno de ellos es Aguascalientes, donde se le da forma a la famosa Catrina, que en realidad la Catrina es la calavera garbanzada de Garbo, la calavera elegante. Y eso es de José Manuel Paz, si no mal recuerdo, si no estoy mal en este momento, de Aguascalientes, pero quien le rebautiza como la Catrina es Diego Rivera. O el muralista. El pintor muralista. Y muralista Diego Rivera es el que le bautiza o le renombra como la Catrina, porque es el Catrina es el típico gachupín que venía de España en aquellas épocas, siempre con la pinta de ser el elegantioso, y de esa forma a la muerte también se le va decorando y se van haciendo sincretizaciones, y vemos cómo ahora se está tratando de mezclar con Halloween, que no tiene nada que ver, pero también es una tradición que coincide y que debemos de respetar, de los pueblos nórdicos, donde se le rinde también ese tributo a los muertos de una forma también sagrada, porque es el Samhain, que es una de las fiestas con las que se termina la época del recogimiento de la cosecha y el principio del invierno. Y el principio del invierno. ¿Qué es lo que ha pasado? Que los pueblos han cambiado el sistema económico, siempre gusta de lo que genera dinero, y de esa forma el sexismo ha tenido mucha influencia, porque es una conveniencia comercial. Y se habla de que al estar hablando mucho sobre Halloween, que es de lo que no iba yo a hablar, porque no tiene nada que ver, para mí no tiene nada que ver con la festividad o ese tributo que se le rinde a los muertos en muchos países de Latinoamérica. Pero hay una cosa que yo entiendo, que los nórdicos tengan ese terror
a la llegada del invierno, porque era donde, y todavía es donde mueren más personas. Si tú no estabas preparado, pues eso era una condena de muerte. Si tú no tenías suficiente, entonces era una época trágica. Pero para nosotros en Centroamérica no lo es. Entonces, pero coinciden en términos de la fecha. Claro. O sea, ¿por qué República Dominicana celebra el Día de los Muertos? El día 2. El día 2 y el de Día noviembre. De los Santos, el día 1, como lo celebran ustedes. Exacto. Claro. Entonces, Halloween también se celebra al principio del invierno. El Día de los Muertos en México también al principio del invierno. Pero nosotros no deberíamos tener una concepción trágica del principio del invierno porque nosotros no lo tenemos. Entonces, ¿es simplemente una coincidencia de fechas o hay una interrelación? Yo creo que hay coincidencia de fechas y más que nada es la influencia muy fuerte que tuvimos de la conquista del pueblo español al traernos sus tradiciones. Pero esa era la pregunta. ¿Siempre se celebró el Día de los Muertos a principios de noviembre? No siempre, porque al menos en el Estado de México hay un lugar que se llama Tepoztlán. Ellos no sé si es un festejo porque también lloran bastante su partida, porque se siente la partida de un ser querido, y eso es la primera semana de marzo. Entonces, para ellos, en el mismo Estado de México, no significa nada lo que es el Día de Muertos o el Día de los Fieles Difuntos. Así que sí hay lugares en que se hacen festejos o se rinde tributo en días diferentes. Y la música, porque es un elemento también que ustedes tienen para celebrar a los muertos, la música. Por ejemplo, en República Dominicana y en otros países es algo más sobrio, claro. La gente está triste, la gente le pone veladoras, como ustedes, velas, siempre, y va a los cementerios, lleva flores, esa es la tradición. Pero ustedes también le agregan la música. Sí, de hecho el mexicano siempre ha tenido la música como parte de su tradición, el mariachi, el trío, el llevarle la serenata, porque nos acordamos de los seres queridos, ¿qué le gustaba? Y llevamos su serenata, ya sea al cementerio o en el altar que se le hace como tributo en casa. Y claro. Yo pienso que hay que establecer una diferencia entre lo que es celebrar y lo que es festejar. Y lo que es festejar, claro. Son dos cosas muy diferentes. República Dominicana no se celebra el Día de los Muertos. Pero entonces festeja. Sencillamente lo que se hace es un recordatorio. Un recordatorio. Creo que eso es. Tan sencillo. Sí, más que nada festejo o celebración es un recordatorio. Exacto, sí, no, y a nivel mundial generalmente un recordatorio. Pero ese que era la pregunta, los únicos que festejan la muerte son los mexicanos y los negros en el sur de los Estados Unidos, porque era una liberación. Dicen que los haitianos también. Bueno, el haitiano se dice que se viste también de rojo en estos días. También celebra. Los haitianos se dice que cuando nace un niño lloran. Y cuando muere, entonces celebran. Que es un concepto clave entre los esclavos. Exacto. Claro. Pero a mí me preocupa, y yo quisiera saber de parte de usted, si realmente todas estas tradiciones ancestrales, tradicionales en diferentes demarcaciones de México, un México grande que abarca casi parte de Centroamérica, en las grandes ciudades, o sea, hay una gran influencia de lo que han sido esas tradiciones de los pueblos, de los campos, o si eso ya en las grandes ciudades se hace otro tipo de celebración, porque yo como que siento como que no es lo mismo en los pueblos que en las grandes ciudades. Creo que el modernismo ha influenciado mucho para que se vayan adhiriendo aspectos diferentes, pero no se olvidan las bases. Las bases tradicionales no se olvidan, y de esa forma es como vemos pueblos como el Perú, como Ecuador, Bolivia, como también en estos días se junta la tradición que ya decía, la influencia española de la conquista, con los días en que se le da ese tributo. No vamos a llamarle tal vez ni fiesta o festejo, o simplemente es como un recordatorio, un tributo a nuestros seres queridos. Pero en el caso particularmente de México, como tú lo estás describiendo, es un encuentro con ellos. Es un encuentro con ellos. Por tanto, debe ser una celebración. Claro, porque ellos llegan supuestamente, se juntan con nosotros, disfrutamos de la música, disfrutamos de la comida. En el caso particularmente de nosotros es simplemente un recordatorio. Ellos están allá y te estamos recordando para que tú me vayas arreglando la cama, para que tú vayas hablando con papá Dios, qué sé yo qué, porque yo voy para allá también. Sí, siempre decimos eso,
adelantaste, pero te se me alcanzo. adelantaste. Entonces, pero nosotros nunca pensamos en que él retorna aquí, que nos vamos a juntar y que vamos a celebrar. O sea, nosotros recordamos a nuestros muertos. Ahora, la forma que nosotros recordamos a nuestros muertos, como tú lo acabas de explicar, es cambiante. Porque en el caso particularmente de ustedes, en el caso de nosotros, es un recordatorio y es Periflores. Claro. Pero en el caso de ustedes es celebrar lo que a él le gustaba en vida. Claro. Y juntarnos con él. Y por eso ustedes agregan el mariachi, que no pudo haber estado en las celebraciones precolombinas. No, definitivamente no. De ahí que viene el sincretismo en lo que se va adhiriendo. También se hablaba de que en las ciudades, ¿no? Las ciudades creo que se sigue manteniendo la tradición porque es parte también ya comercial. Si analizamos es un aspecto comercial, tanto desde el aspecto prehispánico como ya términos modernos. Conviene bastante el que no se pierdan las tradiciones porque se gasta muchísimo dinero. ¿Qué ha pasado con los mexicanos que de una forma de aceptar lo que era los aspectos culturales de otras naciones, la música de otras naciones, eran difíciles que penetraran a México y que pudiera competir con su propia música, como sucede en muchos países, que la música foránea entra y penetra, es lo que se llama penetración cultural? Entonces, ¿qué ha pasado con los mexicanos que hoy día ya aceptan la bachata, que aceptan el merengue, que aceptan la música norteamericana, incluso penetrando con gran ímpetu? Creo que yendo por esos lados, México siempre le ha dado la bienvenida a todo mundo en su aspecto musical. Hablando de música, creo que también tenemos influencias culturales de otros países, pero en el aspecto musical siempre se le ha aceptado. Lo que pasa que México fue tomando la pauta desde la época de la edad del cine dorado, también la época dorada de la radio, y de esa forma es como México va proyectándose a través de sus medios de comunicación para otros países, y vemos cómo influyó en otros países para que muchos de habla hispana les gustara la música del mariachi en esos terrenos, pero que ahora siguen llegando y se les sigue aceptando porque México es tan grande que yo siempre he dicho que cuando alguien triunfa en México, es aceptado, no se va de México, no se acaba México. Tiene trabajo todos los días, que 365 días no puede irse de México, y se aceptan todos los ritmos musicales porque somos un sincretismo musical, en este caso hablando de música, que nos gusta el saber que nuestro mundo es tan amplio y que de esa forma podemos compartir a través de la música y ser hermanados con muchas cosas. Ahora que hablaba de eso, me vino a la mente cómo también se habla en algún códice azteca de cómo el aguacate fue entregado a los dominicanos por el pueblo azteca. Y yo digo, pero ¿cómo era tan lejos? Sí, los pueblos aztecas ya se comunicaban a través de sus medios que eran marítimos hacia República Dominicana con los pueblos oriundos de es los un dato los interesantísimo. Sí, vamos a continuar hablando con Javier Sosa, pero primero vamos a ver las noticias locales de aquí, de la ciudad de Nueva York. Retornamos de nuevo a continuar el diálogo con Javier Sosa. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, votó el pasado sábado de manera anticipada en las elecciones de medio término en su estado natal, Delaware, poco más de una semana antes de los comicios en los que su partido se jugará el control legislativo. Biden depositó su voto junto a su nieta, Natalie, que acude a las urnas por primera vez después de cumplir la mayoría de edad, y dijo que los próximos comicios no son un referéndum sobre su mandato. Un peatón fue acuchillado por la espalda en un ataque no provocado en una estación del metro de Harlem, informaron las autoridades. La víctima, identificada como Teofik Agiseri, de 54 años, estaba cambiando su Metrocar cuando pasó junto a un sujeto que orinaba en la estación de la línea ABCD en la calle 125 y la avenida San Nicolás. El sospechoso, que tenía puesta una sudadera negra, salió corriendo de la estación. No se reportaron arrestos relacionados. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, destacó la importancia que tienen los dominicanos residentes en el exterior, los cuales alcanzan una población de cerca de 2 millones. Pacheco habló del tema al informar al hemiciclo
sobre una visita que hizo una comisión de diputados a la circunscripción número 1 del exterior, donde pudieron escuchar a varios funcionarios de origen dominicano. Pacheco habló sobre la necesidad de poner atención a lo que están haciendo en el exterior más de 2 millones de dominicanos. El alcalde Eric Adams nombró al dominicano Francisco Marte, presidente de la Asociación de Bodegueros, como miembro de la Comisión Asesora de Pequeñas Empresas. Las funciones de Marte entran en vigencia de inmediato, indica el Ejecutivo Municipal. En nombre de todos los quisqueyanos, agradezco su compromiso de fortalecer la economía local mediante el desarrollo de programas que apoyen la formación, crecimiento y sostenibilidad de las pequeñas empresas, precisa Eric Adams en el memorándum. Es toda la información que tenemos por el momento. Desde Nueva York, Rafael Díaz les informó. Señores, continuamos aquí en su espacio Levántate New York con Javier Sosa. Estamos hablando de un periodista mexicano que reside aquí en la ciudad de Nueva York, y con él se puede conversar de muchos otros temas, aparte de la cultura mexicana, que es el que estamos tratando hoy. Así que seguimos aquí. Esto es una pregunta para mí. 3 lugares en el mundo han surgido civilizaciones en forma independiente: China, Mesopotamia y Centroamérica y Suramérica. Completamente independientes, son las únicas 3 partes del mundo. Y nosotros nunca hemos celebrado esa cosa. ¿Considera usted que con los nuevos cambios que están surgiendo en Latinoamérica, esa nueva identificación que Latinoamérica va buscando, fuera de su descendencia europea, se está concretizando? ¿Existe una búsqueda en Latinoamérica, específicamente en México, sobre qué significa ser latinoamericano, qué significa ser nosotros? Sí, definitivamente creo que se buscan las raíces entre nuestros pueblos. Creo que compartimos muchísimas ideas, compartimos un idioma que es el que nos han traído o impuesto, como es el castellano, y de esa forma podemos crecer como un ente gigantesco en el mundo si en realidad vamos forjando terrenos juntos. Todo lo que es Latinoamérica, desde el río Bravo hacia abajo, podemos ser un ente poderosísimo en el mundo. Y creo que México es uno de los países que podría llevar la batuta, al igual que muchos países, porque todos nuestros países son gente muy pujante. En ocasiones nuestros políticos todavía como que coquetean con aspectos que no hacen que haya una fuerza, pero sí, definitivamente creo que estamos en un punto en que podemos hacer un despegue muy grande con nuestros sistemas, que vemos cómo se están ponderando con otros tipos de ideologías políticas. La cultura del aguacate. La cultura del aguacate, la cultura de la música, la cultura de tantos terrenos que tenemos en nuestros países, desde Argentina hasta el río Bravo. Sabemos que hay muchísima influencia, y aquí en Estados Unidos, a pesar de que es un sistema capitalista, sabemos que hay personas que piensan de una manera diferente de cómo hacer más grande nuestra cultura, porque somos una cultura muy grande. Mira, los mexicanos, no sé si conocía esta realidad, y los dominicanos están relacionados históricamente, no solo porque hablamos el mismo idioma y hasta cierta forma nos han apoyado en cuanto a la formación de nuestros líderes, democráticamente hablando. Muchos dominicanos han estudiado en las universidades de México, y México siempre ha sido un soporte. Pero hay que recordar, no sé si lo sabía, que hemos tenido presidente de origen dominicano, como Emilio Portes Gil, que en 1928 al 1930 gobernó México, y era de origen dominicano. El papá y la mamá eran dominicanos de pura cepa de La Vega. Y también funcionario como Héctor Díaz Polanco, fundador del Partido Morena, un intelectual, catedrático. O sea que nosotros también hemos venido haciendo aportes importantes a México, y eso estrecha. No diga Andrés García. Andrés García, de hecho, claro. Andrés García. Es dominicano. Entonces, por eso digo que hay una gran relación, claro, casi biunívoca entre los mexicanos y los dominicanos, bueno, en diferentes accionarios. Hay que recordar. O sea, Héctor Díaz Polanco fue presidente de la Cámara de Diputados de México. Interesante saber y fundador esto. del Partido Morena, hoy gobernante de López Obrador. México, un líder intelectual, catedrático, un sagaz intelectual. México siempre fue desde la Revolución Cubana, de la Revolución Mexicana. Para allá iba a ir con todo el mundo. Nos agrade o no nos agrade de una u otra manera, Cuba
también se vio influenciada por esos cambios que hizo en la época Fidel Castro, porque se origina en México el movimiento. Y se origina y se organiza y se financia en México. En México, sí. Y ahí es que se encuentra Che Casa Guevara. de María Antonia. Y ahí en México es que se encuentra Che Guevara y Fidel Castro. Entonces, siempre fue un lugar de todos los refugiados, no solamente latinoamericanos, sino del mundo. No, y hasta la fecha, si vemos todos los conflictos que existen en México, en otros países, en México siempre se le da la bienvenida a todo el pueblo, a todos los pueblos, porque de una u otra manera no apoyamos la guerra como otros países. Nuestra Constitución nos habla de no interferir e ingerir en los destinos que son bien realizados por el pueblo para elegir a sus representantes. Entonces, algunos... Vemos ahora la problemática de la migración, cómo utiliza el territorio mexicano con su fin de llegar a Estados Unidos. Buñuel, que muchos creen que es un director español, realmente es un director mexicano. Yo siempre tengo como, no sé, la idea, no sé si ustedes piensan igual, que son mexicanos, son ustedes los que deberían tener estas ideas. La tierra, California, Texas, todas esas tierras mexicanas, ¿existe en los mexicanos la creencia, toda la idea de rescatar sus tierras y de que mediante negociaciones turbias y guerras se la quitaron? Creo que es una parte histórica muy, muy interesante que debemos de entender. Yo no le puedo quemar los pies a los españoles porque ellos le quemaron los pies a Cuauhtémoc para sacarle la verdad dónde estaban sus grandes tesoros. Creo que las políticas son tan rampantes que solamente nos dejan al común denominador que somos el vulgo entender que es parte de la historia, porque sí, tiene razón, son 11 estados que actualmente aquí en Estados Unidos pertenecían a México, pero como hay un tema por ahí musical que dice a los mexicanos de acá, nosotros no cruzamos la frontera es la que nos cruzó. Y de esa forma es como debemos de entender que los cambios se van dando en las culturas, pero más que nada son las políticas las que hacen esto. Debe ser una pregunta, y eso es, ¿cómo usted califica al chicano? O sea, porque es una cultura tan fuerte que a pesar de más de 100 años, estamos hablando de 150 años, ese elemento básico de identificación como mexicano existe en esos estados de los Estados Unidos. Sí, en el sur de los Estados Unidos. Eso de los Estados Unidos. Entonces, esa cultura mexicana todavía existe ahí. Y Santana, y ¿cómo es que se llamaba el grupo aquel de rock and roll? Los Lobos. Los Lobos y cosas por el estilo. Está ahí. Sí. O sea, ¿cómo usted identifica que esa cultura ha podido sobrevivir? Inclusive hasta con el español, con el Spanglish, con la identificación cultural y todo eso, la comida. Señores, tú vas a Texas y es comida mexicana en toda parte lo que se come, gringo, blanco y todo el mundo. Yo creo que... ¿Cómo eso ha sobrevivido? Eso ha sobrevivido porque gracias a que no olvidamos nuestras raíces, nuestras tradiciones, nos vamos con nuestras ideas, con nuestra cultura, con nuestra música, nuestras comidas, y somos orgullosos siempre de sacar al frente lo que somos. Hay pueblos que yo he notado, al menos aquí en Estados Unidos, que se mofan, se apenan de sus tradiciones, de su cultura musical, de su gastronomía. Nosotros no. Hasta los 30 años. Sí. Después de ir regresa. Sí. Nosotros no. Nosotros simplemente somos nosotros, y de una manera con los diferentes niveles que se tengan intelectuales, pero de una u otra manera siempre queremos decir somos mexicanos, representamos a nuestro país, y por eso es que el chicano se mantuvo muy fuerte con sus ideales y sus tradiciones, que si analizamos son diferentes tipos de mexicanos, pero somos lo mismo, somos iguales todos. Señores, queremos despedir a Javier, porque ya el programa ya 2 horas. Claro. Y el tiempo, como siempre decimos, el tiempo es implacable. Queremos agradecer inmensamente a Javier Sosa, que ha estado aquí con nosotros hoy en este espacio, Levántate New York, pero no sin antes que le deje un mensaje a la comunidad mexicana que reside aquí en la ciudad de New York. Gracias, Javier. Muchas gracias, simplemente gracias también a ustedes, y creo que no solamente al pueblo mexicano, creo que a todos, no olvidemos nuestras raíces, porque si olvidamos nuestras raíces simplemente no tenemos identidad. Así mismo, muchas gracias al señor Pérez. Bueno, yo creo que yo voy a tomar 2 segundos. Señores, la bebida la primera cerveza número 1 en los Estados Unidos es Corona. Y el trago fuerte número 1 en los Estados Unidos es el tequila. Eso nos dice a nosotros mucho, y un ejemplo para los demás países latinoamericanos de que se puede. Cuando yo llegué aquí ayer, aquí nadie conocía Corona.
hoy es la que más se vende, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo. Entonces, nosotros tenemos un poder cultural que se puede transformar en poder económico y debemos aprender de nuestros hermanos mexicanos cómo se hace eso. Gracias, Javier, por la... Muchas gracias. Señor, gracias a Rafael Díaz, a Niurka Rivera y gracias a ustedes por estar ahí con nosotros hoy, el último día de octubre, y mañana será otro día para recibir a noviembre. Que la pasen bien.